Hola chicos, bienvenidos un día más, una semana más, espero que estéis bien. Estamos aquí con Isa, que nos ha dejado trastear un poquito, vamos a hacer un masaje de piernas y además, gracias a Fisiocrem, que está patrocinando este directo, que nos echa una mano y que hace real que nosotros vamos a hacer tantos vídeos al mes y a la semana, pues les queremos mandar un beso desde aquí. Así que vamos a empezar con un vídeo que tiene que ver con las piernas, con esas piernas cansadas, con ese masaje que implica después de una jornada laboral dura o después de haber sufrido pues una enfermedad, uno tiene las piernas cansadas. Pues vamos a explicaros 2-3 técnicas para realizar estas estrategias de masaje que os van a venir muy bien. Así que vamos a iniciar ahora mismo, ¿de acuerdo?, cómo se debería de realizar un masaje para piernas cansadas. Lo primero de todo, podríamos calentar estos dos cold packs y empezar a hacer simplemente con la mano, adaptándola en tubo. Voy a quitar esto, si no le voy a dar al micrófono. Tendríamos que trabajar siempre hasta lo que es la cresta superior, ¿de acuerdo? Espina ilíaca, antero superior, antero inferior. Entonces, es tan sencillo como ir haciendo una presión. Recordar, esto tiene que estar a unos 40, 40 y pico grados, y empezar a hacer una activación de la sangre, ¿vale? Esta sería muy buena fase. Esto sería presión con la mano y calor. Estamos activando la circulación. Y el pie, esto como es muy dado a moldearse y cuando está caliente se moldea más, cogeríamos directamente lo que es el pie, lo estáis viendo, ¿de acuerdo? Y apretaríamos un poco en la estructura del pie. Haríamos 2-3 pasadas para empezar a calentar lo que es el tejido. Os voy a enseñar una cosa que pocos podréis hacer, pero que como mi camilla es súper guay y cedida por los chicos de Nagura, gracias a la mano de Fisaude, pues lo que hemos hecho es subir un poco para generar ese drenaje. ¿De acuerdo? Estamos ahí altos, vale, ¿nos veis? Perfecto. Ese drenaje que simplemente por la gravedad nos va a empezar a ayudar ya a que la sangre, ¿de acuerdo? La sangre pobre en oxígeno, el retorno venoso se estimule por la ley de la gravedad. Algo muy interesante que se puede realizar con este tipo de camillas. Vamos a dejar el rodillo podéis trabajar sin rodillo también, pero recordar, la primera secuencia con un poquito de calor, 2-3 minutos en cada pierna, ¿vale? Haciendo una leve presión, simplemente animando el cuerpo a que va a recibir un masaje. Vamos a hacerlo primero por delante y luego vamos a hacer la secuencia por detrás, ¿de acuerdo? Podríais agarrar la pierna, flexionarla y empezar a trabajar la parte posterior, ¿de acuerdo? Pero es mucho mejor como os voy a indicar a continuación. Para dar un masaje, lo que siempre os digo, las primeras técnicas se llaman de roce superficial. ¿De acuerdo? Para ello vamos a utilizar, he dejado aquí, crema y aceite. A mí me gusta mucho el aceite para dar un masaje. ¿Por qué? Porque consigues, no se reabsorbe tanto como la crema y consigues tener un efecto de deslizamiento ideal para las primeras fases, sobre todo. Luego ya cuando tienes que trabajar muy profundo, muchas veces limpio la zona y echo un poco de crema para que deslice, pero no mucho, porque cuanto más crema o más aceite, más superficial vas a trabajar. Entonces, la primera secuencia que vamos a hacer directamente sería sobre la pierna, ¿de acuerdo? Despacito, con las dos manos, haciendo un roce superficial, muy suave, preguntándole al cuerpo si podemos realizar esta terapia de masaje, desde los pies, ¿de acuerdo?, hasta lo que son las caderas, como veis. Muy suave. Aquí no hay que hacer fuerza, aquí simplemente hay que preguntarle. Hemos vencido la tensión dinámica con los parches de calor, las toallas de calor, o podrías poner bolsas de agua de calor, sacos de semilla, pero los cold packs, encima que los estamos sorteando, pues te vienen estupendamente para realizar la terapia de iniciación, ¿de acuerdo? Cuando llevamos 3-5 minutos haciendo roce superficial, ya la piel nos va a dejar pasar y vamos a poder empezar a hablar con el sistema circulatorio más que muscular. No se puede separar
músculo, arteria, vena y nervio, hueso, ligamento, van todo junto, pero nos viene bien ir bombeando según la secuencia que os vamos a decir. Continuamos con nuestro masaje para piernas cansadas, ¿vale? Esto es un regalo, ¿eh? Esto se lo puedes hacer a tu chica, a tu chico, a tu padre, a tu madre, a tu hijo, a tu amigo, a tu amiga, a tu perro no, que tiene mucho pelo, pero se pueden dar masajes a los perros. Y les va a venir muy bien porque vas a estimular el retorno venoso, vas a quitarle ese peso de encima. Siguiente técnica que vamos a realizar, una vez que ya hemos hecho el calor, una vez que ya hemos hecho un roce superficial durante 5 minutos y lo hacemos con las dos manos, si no tendremos que hacer 5 minutos en una pierna y 5 minutos en el otro. Vamos a hacer un poco de manos reforzadas, ¿de acuerdo? Tengo que apuntar las técnicas para que no se me olviden, ¿de acuerdo? Pero es un poco mano reforzada. La mano reforzada se caracteriza porque una es sensitiva y la otra hace un poco de presión, y vamos a hacer un poco de desde donde empieza el pie, ¿de acuerdo? Porque ya hemos ido drenando en un principio, vamos a ir haciendo un tubo indistintamente, haya músculo, hueso, haya lo que haya, quiero decir. Lo voy a hacer aquí en esta pierna para que lo veáis mejor, pero siempre deberíamos de trabajar homolateral, en nuestro sitio, en nuestro lado, la ley de la corbata, tratamos aquello que cae, está anexo, está limítrofe a nosotros, ¿de acuerdo? Y aquí cogemos el pie, como veis, me apoyo con esta, una vez que salimos de aquí, reforzamos, esta hace presión, esta es sensitiva, y hacemos otros 3-5 minutos. Cuando llegamos a este punto, ¿de acuerdo?, que aquí tenemos la espina ilíaca, ¿de acuerdo?, hacemos este movimiento para terminar. Podemos volver haciendo un pequeño frote por encima, despacito, y así no perdemos nunca el contacto con el paciente, que sobre todo en masajes circulatorios y en masajes relajantes, por decirlo de alguna manera, es muy interesante no perder nunca el contacto con el paciente, al igual que nunca echar el aceite encima del paciente. Como digo, estas son las técnicas que trabajo yo a diario. Muchas veces cuando hago este bombeo me da por hacer esto, ¿de acuerdo? Para hacer como un doble bombeo, y así una va más por dentro y otra va más por fuera, cogiendo la pierna con ambas manos. Agarro, una va más por dentro, esta, y esta va más por fuera. ¿Veis aquí? Las engarzo, las pongo y hago este refuerzo. Aquí trabajan las dos manos. Y me vengo para afuera. Eso es. Ahora vamos a hacer una técnica de bombeo más profundo, con el talón de la mano, ¿de acuerdo? Más potente, por decirlo de alguna manera. En ningún momento voy a querer meter un dedo o meter un puño en un masaje circulatorio. Y lo que vamos a hacer es, en vez de arrancar desde abajo hasta arriba, vamos a arrancar desde arriba hasta abajo y volvemos a subir. Recordad que llevamos 5, 5, 5... y nos queda otros 5, si lo multiplicamos son 20 por 2, 40, tendríamos un masaje de la parte anterior de 40 minutos, habría que irse a 30 porque nos queda la parte posterior y hay que hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, mirad, es coger la mano y hacer este movimiento. Es una técnica que viene del drenaje linfático, estamos haciendo este movimiento, no estoy diciendo que estoy haciendo un drenaje linfático, que sea un poco entendido va a decir, eso se hace crema y se hace encima de lo que es exactamente los ganglios linfáticos, y entonces lo que quiero hacer es un bombeo, que va a ser una posta, 2 postas, 3 postas, y vamos a hacerlo 5, 6 veces lentamente. El movimiento es este me puede ayudar a restar la fuerza de la mano derecha, que es sensitiva, ¿de acuerdo? Lo que quiero hacer aquí, las venas tienen unas compuertas que pasa la sangre por el oxígeno y luego retrocede. Bueno, cuando están rotas esas puertas o están mal, esas venas varicosas que tenemos, pues eso se condensan y esas están rotas, se ha roto la elasticidad y se produce ese problema. Entonces, como veis, una técnica un poco más potente, se ha puesto un poco rojita la zona. Nos vamos encima de la rodilla, ¿de acuerdo? Encima de la rodilla, por los dos lados, haciendo una pasada, como digo yo, en llave de tubo. Me invento unas palabrejas más raras para hacer estos masajes, pero bueno, oye, así yo me entiendo, y si os entendéis vosotros, pues también mejor. Y en la parte de delante, otras 3 veces, una arriba, otra medial y otra más distal, ¿vale? Mucho más fácil, más asequible, gente que tiene la pierna muy grande, la puedes abarcar por los dos lados y hacer una estrategia, ¿de acuerdo? Esta estrategia no está bien, me tendría que poner en mi pierna, que es esta, para hacer ese movimiento en llave de tubo, ¿de acuerdo? Una técnica que se trabaja mucho en drenaje linfático. ¿Os gustaría un drenaje linfático? Son una pasada, tiene un montón de beneficios y es una maravilla hacerlos, solo que poca gente los hace bien,
Vale. Una vez que hemos hecho entre 5 o 7, nos vamos a la porción más medial, ¿de acuerdo? Y nos vamos a la porción del tobillo, en el que diréis, bueno, en el tobillo hay mucho hueso y tal, frótalo bien, ¿vale? Hay tanto venas superficiales como profundas, ¿de acuerdo? Y es muy importante trabajarlas en su completa totalidad, como el que dice. Y en el pie, tan sencillo como nos vamos al pie y hacemos una llave, ¿de acuerdo? Que podemos hacer con el talón de la mano subiendo, alternando o directamente movimiento de zigzag o de parabrisas, que lo llamo, ¿de acuerdo? Movimiento de parabrisas en el pie, ya abarcándolo y tocándolo por los dos lados. El pie es el que mejor se lleva porque tanto trabajando por delante como ahora que vamos a trabajar por detrás, siempre se le está tocando por delante y por detrás porque es muy abarcable, la mano nos da esa posibilidad. Una vez que hemos terminado esto, ¿de acuerdo? Deberíamos de hacer otro bombeo en tubo, desde arriba hasta abajo, otros 3 minutitos. Para terminar, ¿vale? No es roce superficial, que el roce superficial es rozar la piel. Aquí estamos bombeando, ¿vale? Metiendo una mano por dentro, como veis, ¿de acuerdo? Por toda la zona aductora y otra por fuera, bombeando, ¿eh? Tocando ya pues todas las venas profundas, dejándonos caer encima del paciente. Una vez que hemos hecho esto, nos vamos a dar la vuelta. Nos vamos a dar la vuelta y a repetir y a ver cómo nos acomodamos. Primero vamos a sacar el rulito este. Cómo nos acomodamos para hacer la terapia de piernas cansadas en una persona pues, que tiene las piernas cansadas. Nos vamos a dar la vuelta despacito. Eso es. No te preocupes, que eso no va a ningún lado. Carita cómoda. Sobre todo la comodidad del paciente. A ver, esta camilla es un Ferrari. Aquí está cómodo todo el mundo, ¿vale? Pero es muy importante que si él no se encuentra bien porque no tiene buena flex de pie, pues le pongáis un poquito debajo de los pies. Si esto no hace que su lumbar se come o esté incómoda, pero bueno, con este tipo de camillas que son totalmente eléctricas, podemos subir más, podemos bajar más, queremos más gravedad, menos gravedad, pues subimos más, bajamos más, ¿vale? Entonces, esto es una maravilla. Yo suelo subir bastante porque si ya estás haciendo drenaje de piernas, la gravedad es una maravilla. ¿No habéis oído eso nunca de cuando llegues a casa con las piernas cansadas, túmbate frente a la pared y apoya las piernas y con eso vas a conseguir estar mucho más a gusto y mucho mejor? Pues de eso se trata. De eso se trata, de que la gravedad pues nos ayude, ¿vale? Entonces, aquí están los trocánteres, vamos a subir hasta aquí y como hemos empezado antes, si queréis hacerlo bien, calentáis los Colpax, ¿de acuerdo? Y vais trabajando como hemos hecho antes. Una posta, 2 postas, nos dejamos caer un poquito, eso es, 3 postas, nos dejamos caer. En el gemelo podemos hacer una superior, queremos ser exquisitos, una media, una inferior, ¿de acuerdo? Y luego en los pies, pues nos podemos poner por aquí, ¿vale? Y hacer un poquito de presión de pies con ambas manos, dejándonos caer. Uy, pues se me mete aquí lo del sorteo en la cabeza, me ha crecido un sombrero de golpe. Y hacemos un poquito de presión. Podemos repetir esta secuencia unas veces si queréis, pero tenéis que ir haciendo manos, tenéis que ir viendo qué tiempo es el que a vosotros pues os gusta más realizarlo, si el paciente o la piel se queda relajada después de hacer estas cosas, ¿vale? Entonces es muy importante ir viendo qué tenéis entre manos. No es lo mismo un mega deportista que una persona de 70 años, no es lo mismo alguien de 18 que alguien de 53, ¿vale? Entonces, muy poca aceite, que ya habéis visto lo que he utilizado, ¿de acuerdo? Mirad, qué poquito aceite he hecho. No he hecho toda la secuencia, pero algo se ha dejado a estas piernas. Vamos a hacer un roce superficial, desde la planta del pie hasta lo que es, ¿de acuerdo? Todo lo que es el pliegue glúteo. Podemos entrar un poquito en la cadera, podemos entrar hasta aquí arriba, así, con las manos. Entonces vamos con la manita, un roce superficial, sin hacer presión, y vamos diciéndole al cuerpo, oye, que vamos a hacerte un masaje, que vamos a empezar a manipular un poquito, estate tranquilo, que no pasa nada, ¿vale? Ya tenemos calor y ahora ya estamos diciendo a la piel que vamos a empujar un poco, que queremos activar ese retorno
circulatorio. Ya estamos en una posición inclinada que ya hace su función, ¿de acuerdo? Por la ley de la gravedad, básicamente nos está ayudando a esas venas que tienen esas compuertas que os he comentado. Entonces, después de hacer 5 minutitos este roce superficial con ambas manos, vamos a hacer lo de antes, ¿de acuerdo? Entonces, voy a trabajar mi cuerpo de aquí para no irme allí, ¿vale? Entonces, con una mano reforzada, podemos empezar desde abajo arriba, haciendo pasadas, ¿vale? De bombeo, con una manita reforzada, tranquilamente. Eso es. Bombeamos, nos llevamos, es como si quisiésemos sacar la sangre de la pierna, todo el contenido que está dentro de la pierna para arriba, ¿eh? Entonces vamos reforzando. Si tenemos mucho volumen de pierna, hacemos esto y así la agarramos tanto por fuera como por dentro, generando un bombeíto estupendo. Como os digo, 3-5 minutos, lo repito en esta pierna para que lo veáis bien. Podéis encajar en un entre el hueco entre el primero y segundo, tercero, cuarto, depende. Yo estoy cómodo aquí entre el segundo y tercero. Y nos vamos, volvemos, no perdéis el contacto. Salimos del pie, metemos la mano como la estáis viendo y nos vamos. Ponemos el pie, frotamos, eso es, intercalamos la mano, nos venimos aquí y volvemos con los antebrazos, los utilizamos para dar un feedback, ¿vale? Técnicas que ya habéis visto antes, técnicas que estoy replicando en la parte posterior, ¿vale? ¿Cómo hacemos el drenaje desde arriba? Lo que hemos hecho antes, pliegue glúteo, trocánter, reforzamos y vamos haciendo 3 veces aquí, 3-5, 3-5, 3-5 por ejemplo, 3-5 aquí, 3-5 aquí, y aquí desde el pie pues se puede hacer de varias maneras, ¿vale? Se puede hacer directamente en esta posición, haciendo esto y drenando con los pulgares por aquí, ¿vale? O directamente coges por arriba, coges por abajo y lo frotas. Coges por arriba, coges por abajo, el paciente se le va el pie y la pierna para arriba porque es lo más normal del mundo. Una técnica muy potente con la que podéis hacer tanto el interior de la pierna como la posterior como la anterior es drenaje con el brazo. Para drenar con el brazo os recomiendo utilizar un poco de aceite extra, porque es una técnica potentilla. No vamos a trabajar la musculatura. Lo que quiero que imaginéis es cuando tenéis ese rodillo y queréis hacer una pizza y queréis estirar lo que es la masa, vamos a intentar hacer un drenaje mucho más potente que el que refuerzo con la mano o si refuerzo talón, que es otra técnica que se podría hacer. Entonces, para trabajar con el antebrazo, básicamente lo que hacemos es dejar caer el antebrazo, que se adapta tremendamente bien a lo que es la pierna. Entonces, con la rama con lo que es el hueso cubital, ¿de acuerdo? Con lo que es el cúbito, nos adaptamos, mi codo va por la derecha, mi mano va por la otra y conseguimos hacer este pedazo de pasada profunda. Volveríamos y mirar. Meto la mano hacia adentro, mi mano ya ha caído al otro lado de la pierna, que la estáis viendo, y mi codo va a caer a la otra. De manera que la pierna queda justamente entre medias. Queda entre medias. Por eso puedo hacer ese bombeo tan interesante. ¿Por qué es interesante? Porque es dejarse caer. Lo puedes hacer lento, porque fuerza no requiere, simplemente un poco de equilibrio, te dejas caer, ya no haces fuerza con la mano, no te revientas las manos, no te revientas los dedos y vas dejando caer. Es una técnica lenta, ¿eh? El paciente tiene que decir que no le duela en todo momento. No duele, ¿verdad? Ok. Y salimos con el codito, con cuidado, y luego con la mano aquí. Me voy a poner aquí, no sé si lo vais a ver, pero así por lo menos veis cómo cae esta mano. Echarme un poquito de aceite. Que si no, malo. Esto si lo hacéis sin aceite, la liáis, ¿eh? Tened cuidado. No podéis meterle un codo, un antebrazo a un paciente si no está todo bien hidratado, porque si no, pues la liáis. Entonces, lo que os he comentado, dejáis caer la mano hacia adentro, ¿vale? Y el codo va a ir por dentro de la pierna. Y es simplemente, con todo lo que es el tramo cubital, eso es, voy guiando y voy dejándome caer. Una velocidad lenta, suave, sostenida, tranquila, eso es. Y llegamos justamente
Cuando llegamos aquí, pliego el glúteo, ¿lo veis? Ok, nos vamos y no soltamos al paciente en ningún momento. Le seguimos aquí, metemos mano. Esta es la última técnica que yo haría. Bueno, la última técnica no, la última técnica, si habéis visto alguno de los vídeos, sabréis que siempre es, otra vez, un poquito de roce superficial, ¿vale? Si no trabajásemos con la camilla elevada, podríamos llegar hasta el pliegue glúteo, pero aquí pues podríamos trabajar con ambas manos así, haciendo un roce superficial, despidiéndonos del paciente. Se ve que ahora en unos minutos esto va a terminar, que se tranquilice, se relaje y que esto pues va a terminar. Se me sigue apareciendo aquí en la cabeza el sorteo. Estoy detrás, de acá. Seguimos, chicos. Y aquí arriba, pues un poquito, no hace falta, y aquí ya puedes tratar el lado contralateral porque no requiere nada de fuerza y simplemente es guiar los brazos un poquito de izquierda a derecha, suavecito y despacito. Y eso es un masaje tremendamente bueno para hacer, se pueden hacer mil cosas, se pueden trabajar desde aquí en llave de tubo, se pueden hacer con las dos manos a la vez, se puede hacer mil cosas. ¿Queréis verlas? Pues dejadme comentarios, decidme, quiero hacer un masaje de 50 minutos con 6 técnicas. Pues yo me lo veo, me lo empollo, lo miro y te diré, pues venga, vamos a hacerlo o no vamos a hacerlo. Pero chicos, preguntarme, ¿vale? Porque a mí lo que me gusta es compartir un poco lo que hago entre muchos compañeros que sé que nos veis y gente, bueno, pues que oye, que le gustan los masajes. El otro día me escribía uno, Víctor, hago masajes y tal, y muchas gracias por las técnicas que estoy viendo. Nadie se me ha quejado, eso es bueno. Y nada, que un placer y un saludo. Pues un placer y un saludo. Chicos, recordad esto, los masajes hay que darlos a gente que se le puede dar masajes, no porque te apetezca dar un masaje le puedes dar un masaje a alguien, tiene que estar con la circulación bien, no tiene que tener un proceso tumoral abierto, no tiene que tener heridas, no tiene que tener una enfermedad infecciosa aguda, tiene que estarse bien, ¿de acuerdo? Tiene que tener todo un porqué, así que tener cuidado cuando realizáis un masaje. Bueno, este ha sido el masaje de piernas. Vamos a seguir con trabajo... pues que lo veo mucho en clínica y me gusta mucho trabajarlo porque, bueno, tenemos mucho paciente que vienen buscándome explícitamente de, oye, Víctor, tengo una ciática, cúramela. Y yo, bueno, yo te la curo, vamos a bajar un poquito, yo te la curo, pero tenemos que saber bien, es una pasada esta camilla, tenemos que saber bien cuál es tu problema y de dónde viene esa ciática. Entonces, vamos a hacer una cosa. Cuando tenemos un proceso de ciática, una de las cosas que tenemos que saber es qué demonios está causando ciática, si es un síndrome piramidal, si es un atrapamiento a nivel lumbar, si ha sido, pues, sea lo que sea, un golpe directo en el tronco ciático y se te queda eso, pues de aquella manera. Si tenéis una ciática con mucho dolor, esos 2-3 primeros días que estéis radiando de dolor, que tenéis irradiación y no os deja, y el dolor es muy incapacitante, ¿de acuerdo? Pues si tenéis un dolor que os irradia de aquí a aquí, lo que vamos a hacer es aplicar frío, ¿de acuerdo? Compresas de frío durante 10-15 minutos, sí, porque el frío te quita el dolor, ¿de acuerdo? Baja la inflamación. Si por contra tenemos 2 semanas, 3 semanas de evolución, meses, como me viene alguno, llevo con una ciática meses y yo digo, madre mía, lo que hay que aplicar es calor, allí donde te duela, ¿de acuerdo? Aplicas calor por la irradiación, aplicas calor en la zona de donde te nace el dolor, de una lumbociática que pueden hacer aquí, pones calorcito. ¿Cuántas veces? 3 veces al día. Los masajes van muy bien, pero también hay que hacer ejercicio terapéutico. Esa sería la intro para ese masaje que vamos a hacer de ciática para lo que es, bueno, para que es la pierna, una ciática derecha, ciática izquierda, iré cambiando, pero imaginaos que estamos tratando una ciática, ¿vale? Venga, pues vamos a ellos, chicos. Pues como hemos empezado, qué chévere poner por aquí tus técnicas. Pues muchas gracias, Beatriz, un abrazo. Esto aquí y luego te leo y luego te contesto. Pues vamos a tratar una ciática. Vamos a ponernos en un sitio donde lo veáis lo mejor posible. Vale, y va a ser aquí, eso es. Ciática, dolor que se origina, lumbociática, dolor que se origina en la zona lumbar y nos baja hasta detrás de la pierna, ¿de acuerdo?
como este paciente tiene mucha curvatura aquí, lo que vamos a hacer es levantar esta zona. Vamos a coger el rodillo, un segundito. Vamos a coger este rodillo, vamos a levantar un poquito, eso es, y vamos a dejar caer. Muchísimo mejor. ¿Habéis visto la pedazo de corrección que se ha producido aquí? Si no te has dado cuenta, echa el vídeo para atrás y ponlo ahora, ¿de acuerdo? Ahora se ha corregido. Si tenemos aquí una posición en la que la ciática se está originando por el problema lumbar, esta es la posición para trabajar ahora la lumbar. Vamos a trabajar de lumbar a glúteo a la zona de irradiación. Las piernas, aunque ella es muy flexible, no me gusta que queden así, así que le voy a hacer aquí, con todo el cariño del mundo, un rodillo personalizado para ella. Vamos a coger una toalla y 2 toallas también vamos a coger. 2 toallas. Eso es. Al paciente siempre cómodo. A la persona que le estéis dando el masaje, comodidad. Levanta, abajo. Mucho mejor. No hemos levantado una barbaridad, pero mucho mejor. Entonces, la zona lumbar, chicos. ¿Cómo empezamos todos los masajes? Masaje para lumbociática, recordadlo. ¿Cómo me gustaría tener vía directa con vosotros y veros las caras para ir preguntando? Eso sería una pasada. Todos los masajes empezamos con un roce superficial, ¿de acuerdo? Preguntándole a la zona si podemos tratarla, si podemos entrar tranquilamente, podemos hacer la terapia. Date cuenta que estas patologías que os comento muchas veces tenéis rigidez lumbar, tenéis dolor a punta de dedo en una sacroiliaca o directamente en la zona central y de ahí migra, ¿de acuerdo? Entonces, buenas técnicas que vamos a hacer van a ser 3-5 minutos, unos roces superficiales, como os he ido explicando, ¿vale? Vale, lo tengo aquí todo apuntado y vamos a hacer... He apuntado la secuencia que hago a diario, entonces... La he mirado porque digo, a ver si he metido algo así un poco especial para tirarme el rollo. Y bueno, si al final no es tirarse el rollo, es enseñaros lo que hago a diario, ¿eh? Entonces, una vez que hemos hecho 5 minutos roce superficial, aquí están las crestas ilíacas, están por aquí, a esta altura. Es la sacroiliaca y este es el sacro, ¿de acuerdo? Vamos a hacer, después de ese roce superficial, dedos reforzados que van a salir de la sacroiliaca izquierda, subiendo por todo lo que es la zona, así, déjame mover esto así un poquito, así, al lado de la izquierda o de la derecha de la columna queda aquí, estoy trabajando por la izquierda, para trabajar los erectores, el longuísimo, musculatura que nos hace estar rectos, ¿de acuerdo? Este es de columna, y vamos a hacer esas líneas de ataque, estas 3 líneas de ataque con estos 3 deditos y luego pisiforme reforzado, que se llama, ¿eh? Perfecto, eso es. Ahí, esa técnica. Vamos a hacer esto, os hablo de minutos, disculparme, que estoy un poco tomado de la garganta, ya lo estuve en el antiguo directo y ahora sigo estándolo, pero un poquito de agua lo soluciona todo. Estas técnicas os hablo, 3-5 minutos y no sabes 20, te lo dice, cuando tienes que parar por aquí te lo dice. Empiezas a trabajarlo y ves que está duro, que no tiene un volumen ideal, no está como tiene que estar un músculo tónico pero a la vez flexible, ¿no? Entonces, yo cuando yo ni miro el tiempo, básicamente voy hablando con el paciente algún síntoma y tal, pero a los 3-5 minutos, si haces una buena estrategia, haces una buena pasada, los erectores están sueltos. Podrías trabajar primero un lado y luego nos vamos por el otro lado y trabajamos el otro, ¿de acuerdo? O puedes hacer, por ejemplo, una técnica para peinar toda la musculatura erectora de puños contrapeados, nudillos contrapeados, que es así. Los pulgares entran en las palmas y cierras. Sacas estos 3 puños, estos 3 nudillos, ¿por qué? Porque aquí no vamos a poder sacar todo, ¿vale? Y hacemos una fuerza de arriba abajo. Pero sería una secuencia a posteriori, porque en los nudillos no hay sensibilidad. Pues esto sería como arar el campo con los ojos cerrados. Bueno, pues sí, lo harás, pero puedes generar un problema.
Entonces, bueno, chicos, pues como os digo, una técnica para peinar los dos cuando ya habéis hecho unas cuantas pasadas, ¿eh? A lo mejor 3 minutos así y luego 2 haciendo las 2 pasadas, pues nos viene muy bien. Con eso trabajaríamos los erectores. Cuadrado lumbar. El cuadrado lumbar, pues se puede trabajar tanto de este lado como del otro. Aquí siempre vais a trabajar gastando menos energía. Si trabajáis hacia adelante, gastáis más energía, pero aún así os muestro los dos. Vamos a hacer estas 3 líneas de incidencia. Por encima de la cresta ilíaca, por debajo de la última costilla y a mitad en el E3, por ejemplo. Entonces, con dedos reforzados, lo que tenemos que hacer es por encima de la cresta ilíaca, venirnos hasta abajo. Volvemos y mirad cómo gancheo. Claro, que se toque ya todo lo que es la musculatura. Y por aquí tocamos también abdominal. Estamos tocando abdominal, estamos tocando transverso, estamos tocando oblicuo, que muchas veces causan un desequilibrio de que haya problemas lumbociáticos por un tono exagerado en la lumbar o hipotónico, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, vamos y volvemos sin miedo, esas 3 líneas de acción que os he marcado. Aquí tenemos el rodillito, pues bueno, llegamos con el talón de la mano y recuperamos con el talón de la mano. Esas 3 líneas, 3-5 minutos también. Si trabajamos hacia este lado, lo que vamos a hacer es juntar pulgares y venir por esta línea, a ver si lo veis, ya, lo veis de aquella manera, por esta línea de aquí, por esta línea de aquí y por esta línea de aquí. De aquí para acá, hacia abajo, de aquí para acá y de aquí para acá. Me encantaría tener 2 cámaras aquí para enseñaroslo bien. Voy a poner para aquí porque puede que lo veáis mejor. Lo que estoy diciendo es trabajar esa línea, esta línea y esta línea. Me quito de enfrente la esta y trazo una curva por lo que es la 10ª costilla hacia abajo, por la cresta ilíaca, por arriba. Volvemos dando un toque y a la mitad, totalmente en perpendicular. Vamos con las manos hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo y volvemos frotando despacito porque hay que tener siempre contacto con nuestro paciente, ¿de acuerdo? No dejar de tocar, eso sería lo ideal. Nos metemos en la franja glútea. Para trabajar glúteo, dedos reforzados, vamos a echar un poquito de crema, nos estamos quedando sin crema. Y bueno, aceite. Os he dicho que yo soy muy de aceite. La crema me gusta, pero cuando hay que trabajar una zona muy pequeña y tienes que estar ahí. Entonces, lo que es glúteo, ¿necesita roce superficial? Sí, sería lo suyo, pero es una masa muy grande, es una masa que está acostumbrada a estar sentado, ¿no? Entonces, bueno, pues le viene muy bien desde el principio. Entonces, lo que vamos a hacer básicamente, este es el trocánter. Trocánter viene por aquí. Nos vamos a guiar con las manos reforzadas, haciendo círculos hacia afuera, de más pequeños, cresta ilíaca viene por aquí, de más pequeños a más grandes. A más grandes, llegar hasta lo que es el trocánter que se esconde ahí, ¿vale? Y volvemos. Círculos pequeños por encima de todo lo que es la cresta ilíaca, que estáis viendo por aquí la cresta ilíaca. Eso es. Vamos haciendo círculos pequeños, 1 minuto, círculos medianos, otro minuto, y círculos más grandes, metiéndonos ya en a la altura del trocánter para terminar. Y siempre volviendo, tocando al paciente. Técnica muy buena. Técnica que podemos utilizar en un glúteo muy voluminoso. Técnica del nudillo, técnica del puño, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que hacer es coger un poquito de crema, adaptamos y vamos trabajando con el puño, dejándolo caer. Ahora lo voy a hacer por el otro lado para que lo veáis, ¿vale? Entonces es este, tienes que hacer un torque. ¿Veis cómo muevo todo el cuerpo? Pues ahí estoy pasando cerca de la cresta ilíaca. Ahora voy a pasar por la mitad de la cresta ilíaca y la última vuelta es desde el sacro hasta lo que es el, ¿de acuerdo? Súper importante, soltar erectores, cuadrados con toque al transverso y también todo lo que es la musculatura glútea.
Vamos por el otro lado para que echéis un vistazo, ¿vale? Incluso me voy a atrever a descalzar esto. No me gusta tocarlo mucho porque cuanto más lo mueva, pues más follón luego. Eso es. Metemos un componente aquí, así. Hacemos esto, le estoy dando la espalda a todo lo que es la luz, pero así nos aseguramos verlo bien. Cresta ilíaca, puño, torque. Me dejo caer, vuelvo con la mano. Torque. Pasadas medias, desde el sacro al trocánter, torque. Ahí, ¿vale? ¿Lo podéis hacer con los dos puños? ¿Cómo hago? Sí, es una técnica que, bueno, pues que al final te lo pide el cuerpo. Pasas uno, pasas otro. Te vas hacia un lado, enroscas con el otro y así, pues hay contacto continuo con el paciente. Incluso la mano trabaja el círculo inferior y la otra el círculo medio. Círculo inferior, esa primera pasada por la cresta ilíaca y está por la mitad, círculo medio. La otra luego cambia a todo lo que es sacro trocánter y la otra se va al medio. Y así vais tocando las dos zonas por igual. Técnica mega potente que tenéis que tener cuidado y espero que esté medio enfocado de aquí para que me veáis, por lo menos veáis mis manos, ¿vale? Otra técnica que se puede utilizar si estamos homolateralmente puestos es básicamente dedos reforzados. Como veis, primer círculo, segundo círculo y tercer círculo. La cadera sufre, a veces irradia, entonces hay que tratarla con cariño, con cariño. Más cositas que vamos a hacer, pues tratamiento puro del piramidal. Tratamiento puro del piramidal, a ver, estamos ahí, estamos enfocados, sí. Es frotarlo longitudinalmente para quitarle tensión. Entonces, escama del sacro, trocánter, ¿de acuerdo? Podemos hacer aquí un stop con la mano para que el sacro no se vaya hacia la zona de presión y podemos hacer con unos nudillitos, ya que es un músculo muy interno, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Entonces, podemos trabajar ahí, ¿de acuerdo? El piramidal es uno de los causantes de esa pseudociática, por ejemplo. Otros 3-5 minutos. ¿Qué le podemos hacer al piramidal? Un punto gatillo que, bueno, pues tiene varios puntos gatillos, uno saliendo de la escama de lo que es el sacro, lo localizaríamos, generaría un dolor irradiado y justamente generando ese dolor irradiado, relaja un momentito, nos llevaríamos esta pierna a silencio neurológico, aguantándola ahí durante 90 segundos, una técnica de Jones en la que conseguiríamos pues una inhibición de ese punto piramidal, ¿de acuerdo? O punto gatillo del piramidal. Se puede hacer esta técnica igualmente con el codo para relajar. Tienes un piramidal muy grande, puedes meter el codito y bajar hasta lo que es el trocánter. También, si localizas un punto de dolor irradiado, puedes coger el codito y hacer un punto gatillo que ya pues, se pierde un poco el contacto, pero es una maravilla de técnica en la que estás generando pues, una inhibición de la musculatura glútea y le estás dando una caña al piramidal para rebajarlo. Entonces son técnicas que os enseño, que hago todos los días en clínica. Me estáis viendo que lo estoy haciendo como soportando todo el peso de la pierna, pero esto en realidad es así. No, relaja esta, levantas aquí, pones el dedo en el punto gatillo, así, pones relajadito, te quedas aquí hablando de lo que sea. Yo no estoy gastando energía, entonces os lo muestro ahí para que lo veáis, pero esta es la técnica. Con el codo sería lo mismo. Te quedas aquí, sin hacer mucho daño a Isa, y dice, ¿vas a hacer daño hoy? Y digo, bueno, todo el que me dejes hacerte. Y vamos a ir despacito. Yo creo que todavía... ¿Te daño? ¿No? No, dice que no. Venga, pues estamos ahí pues tan tranquilamente, ¿vale? Relajándonos y haciendo esa terapia. Ojo con hacer daño al paciente. Mira, aquí se abre un buen guión para hacer los masajes de la termociática. No hay que matar al paciente. Yo me he dado cuenta con los años de evolución, como el que dice, de mi carrera y de mi experiencia, años de evolución, no de la raza humana, que cuanto más afinas las manos, menos daños haces y más hablas con el tejido de una manera respetuosa, luego va mejor. Sí que es cierto que algunas veces solo me encuentro el decir, bueno, voy a dar una paliza, pero no me queda otra, ¿no? Pero cuanto más cuidas y más respetuoso eres, haciendo menos daño y siendo pausado en las técnicas, mejor va. Así que por favor no deis palizas a la gente, no se las merece, a no ser que te caigan mal. No, tampoco se puede hacer con los que te caigan mal. Venga, seguimos, chicos.
Última técnica que podríamos hacer es un poco el bombeo con irradiación en esa pierna, un bombeíto, como hemos hecho antes, es simplemente porque aquí ya no estamos tratando como el que dice la patología en sí, ¿no? Lo que sí que vamos a disminuir es esa sensación de irradiación tan desagradable que puede venirse, pues a lo mejor detrás del gemelo, raíz de S2 o directamente venirse hasta el pie, por ejemplo. Entonces, lo que os recomiendo es que si el dolor es hasta detrás de la corva, sin bajar de la pantorrilla hasta el hueco glúteo, pues que hagáis un masaje como los que os he explicado antes. Hacer un poquito de manos reforzadas y a descalzar esto, si no, esto es una fiesta. A ver. Eso es. Manos reforzadas, ¿vale? Por toda esa irradiación de la pierna, despacito, dejándonos caer bien pegadito a la camilla. Y para quitar esa sensación de irradiación, esto viene genial. Tampoco tiene mucho sentido profundizar. En caso de que el isquio os encontráis que tiene un poquito de tensión y que está ayudando a mantener esa irradiación, podéis hacer un pulgar reforzado. Técnica que vamos a hacer ahora en las cervicales, que es simplemente el pisiforme, ¿de acuerdo? Aquí, eso es, y reforzamos, y es una técnica muy potente. Esta fuerza, esta guía, haciendo 3 líneas de acción por los isquiotibiales, haciendo ese toquecito, ¿vale? Y ese sería todo lo que yo haría o suelo hacer como mínimo. Luego también hago movilidad de cadera, un montón de cosas, y luego diatermias y cosas, para trabajar esa lumbociática. Así que espero que a todos los que estéis ahora conectados, o si te acabas de conectar, os hayan gustado. Como digo, recordar, chicos, estos masajes se dan a gente que se le puede dar masaje. No porque tú quieras dar un masaje quiere decir que se le pueda dar un masaje. Así que, por favor, tener cuidado con lo que hacéis y cómo lo hacéis. Yo estoy encantado de que me dejéis comentarios y vayamos viendo un poco en qué te puedo ayudar y cómo te puedo ayudar. Estas técnicas las he desarrollado yo con mis conocimientos en 15 años. No intentes llegar y poner la pica en Flandes, que se dice, es aprenderlo todo de golpe y de golpe y porrazo. No. Estamos en esta posición y nos vamos a ir ahora a las cervicales, ¿vale? Que va a ser el siguiente ejercicio de masaje y de técnicas de masaje que os voy a describir. Bueno, veo que hay gente por aquí escribiendo. Recordar que luego, pues si me decís, oye, pues venga, dime el masaje que harías para una tendinitis. Bueno, pues se puede ver, ¿sí? Si es rapidito, os puedo dar las nociones, ¿vale? Espero que lo estéis pasando bien y os esté gustando el show, porque esto al final es entretener un poco y hacer un poco de escuela, aprender, ¿no? Ser inquieto. Yo estoy todo el día viendo YouTube, no de fisioterapia, sí de deportes, sí de cómo hacer una maceta, el otro día que quería plantar fresas. Bueno, pues son estas cosas que inquietos como vosotros seguramente pues os guste ver este tipo de técnicas. Venga, vamos a seguir con las cervicales. Ahí estamos bien. Ahí estamos, genial. Venga, descalzamos. Ahí estamos. Mirad. Tema cervical. Hay 1000 maneras, ¿de acuerdo? De sufrir, por decirlo de alguna manera, un dolor cervical, ¿vale? Entonces, esto lo vamos a poner así. Eso, perfecto. Entonces, muy importante poder trabajar el cuello. Hay gente que tiene el cuello así y no puede meter la mano en el cervical. Con una talla de estas que tengo yo, pues cojo y digo, pues te quiero aquí, así. Te quiero un poquito más abajo. ¿Para qué? Para poder entrar con la mano, ¿vale? Siempre hay que trabajar dorso cervical. Vamos a empezar a trabajar por aquí y luego nos vamos a ir por allí. Déjame que esto, a ver, un segundito, levanta. Vamos a hacer un movimiento rápido, ¿vale? Y así nos sirve para explicarlo. Las cadenas mejor fuera, chicos. Esto se nos ha colado, ¿de acuerdo? Pero mejor fuera. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que cuando estés moviendo las manos y estés dándole caña al cuerpo no te tienes que encontrar con nada metálico. A veces algunos pendientes incluso también digo, oye, vamos a retirarlos. Entonces, ¿cómo empezamos todos los masajes? Empezamos por roce superficial. Empezamos diciéndole al cuerpo, oye, podemos pasar, es una zona súper sensible, es el cuello, la cabeza está aquí, la cabeza de alguna manera alberga un poco el control de todo. Entonces no es lo mismo un masaje de pie, que te dan un masaje de pie y estás ahí alejado, que empezar a tocar un cuello, ¿eh? Hay sensaciones de carne de gallina, que se llama, que te dan escalofríos,
gente que tiene mucho dolor, mareos, se encuentran de aquella manera, pues hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Tocando un cuello. Entonces el cuello va directamente enlazada con lo que es la dorsal, con el hombro, con la cervical por delante. Es muy complejo dar una buena terapia cervical. Yo os voy a explicar 4 técnicas para hacer un buen masaje cervical, roce superficial, manos, ¿vale? Las manos relajaditas, eso es. Muy bien, así, despacito, durante 5 minutitos. Una vez que ya hemos hecho 5 minutos, aquí están las escápulas, las estáis viendo, ¿de acuerdo? Estos huesitos, y aquí lo que es la columna. Vamos a hacer una de dedos reforzados, pasando y saliendo por el hombro. Pasamos al lado, despacito, 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 dedos reforzados, no es talón de la mano reforzado, es dedos reforzados. ¿Para qué? Para empezar a ver qué tenemos aquí. Si tenemos mucho dolor, muchas veces sin reforzar la mano, directamente hay que empezar, porque no puedes entrar fuerte de lo que el cuerpo te lo permite. Entonces, 3 o 5 minutos aquí. Parece que solo estoy haciendo dedos. Mi dedo gordo, mi pulgar también está trabajando. Ahora lo vais a ver por el otro lado, ¿vale? 3-5 minutos pasando por la dorsal y saliendo por el hombro, ¿vale? Mirad, me pongo a hablar y se me olvida moverme. Yo no me muevo así en consulta. En consulta voy a hacer 10 segundos. En consulta yo estaría trabajando así, con este movimiento. ¿Qué me dice la gente? Víctor, es que estás bailando todo el día. Digo, claro, porque es que si no, pues mi energía pues, se consume en los brazos. Entonces, aquí refuerzo dedos, utilizo talón de la mano y pulgar. Ahí es poco, que mucha gente se concentra solo en un poco la estrategia que está haciendo, o con un dedo que tal. Mirad, con un dedo pasamos por todo lo que son las dorsales, romboides, todo lo que son, también aquí llegamos a tocarlos, toda la musculatura que ya empieza a insertarse en la cabeza, rollo esplenio, rollo con el pulgar derecho, con el pulgar izquierdo en este caso, estamos tocando infraespinoso, salimos por el supra y englobamos con la mano, ¿vale? Entonces, este movimiento es la leche es muy bueno, para hacer como primera opción, ¿de acuerdo? Trabajo con mano, trabajo con dedo, y luego el talón de la mano acaricia el hombro, toda la parte del deltoides. Perfecto. Y ya cuando hemos ablandado un poquito, hemos detectado dónde no va, cómo se encuentra, cómo no se encuentra, podemos hacer técnicas un poquito más potentes. Técnicas un poquito más potentes sería dedos reforzados con talón de la mano, que no es lo mismo que esto, es esto, minencia, tenar, hipotenar, para hacer un poquito de más fuerza. ¿Que queréis hacer más fuerza aún porque notáis que aquí hay zonas que merece la pena trabajar? Lo que vamos a hacer es un pulgar reforzado, técnica muy potente porque el área de presión se limita a solo el dedo y va reforzado por el peso de todo el brazo y la incidencia del dedo pulgar. Entonces, es bastante potente, 3 líneas de acción o 2, como queráis, pero con tranquilidad, porque lo suyo es, yo trabajo cuando necesito meter esta técnica, me desplomo encima del paciente, intento no hacerle mucho daño, pero va ahí, ¿vale? Para aprovechar esta posición y no saltar aquí o saltar aquí, que es lo que vamos a hacer, puedes trabajar todo lo que son el infraespinoso y todo lo que son serratos desde esta posición. Entonces puedes hacer pulgares reforzados, pero te vas un poquito, te desgravitas. Aquí yo te diría que lo hagas con pulgar reforzado muy suavecito. Y es pasar directamente por debajo de la cresta, por debajo de la espina de la escápula. Ahora lo voy a hacer allí para que lo veáis bien, ¿vale? Con un ritmo como estáis viendo. Y siempre abrazamos el hombro. Siempre abrazamos el hombro y volvemos con manos suaves. Arrancamos, entramos. Esta es la espina, esta es la escápula. Entramos con 3 direcciones vectoriales. Aquí, ¿vale? Abrazando el hombro. 3 direcciones. Pasando el dedito por aquí y por aquí. Lo hago desde aquí para que lo veáis. Empezamos más inferior, sin salirnos de la escápula y llegamos hasta el hombro. Pasamos a la mitad de la escápula es esto, aquí está la espina, aquí termina la escápula, aquí termina espina y ángulo inferior. Por la mitad, abrazamos, por arriba, abrazamos. Técnica bastante potente en la que ya habríamos trabajado
todo lo que es la zona paravertebral dorsal, dándole un toquecito a todo lo que es trapecio, lo que es la musculatura extensora del cuello que ya empieza a nacer por aquí, ¿de acuerdo? Y un poquito de hombro. Nos vamos a pasar a trabajar desde la zona contralateral todo lo que es serrato, ¿de acuerdo? Entonces esto con la crema que tengo va bien. Y ganchar, es una técnica de gancheo. Nos metemos por debajo de la escápula, tiramos. Nos metemos por debajo de la escápula y tiramos. Súbeme bracito aquí, eso es. Relaja un poquito. Lo suyo es quitar suje, ¿de acuerdo? Pero aquí, pues bueno, ya sabéis que YouTube, la desnudez no le gusta mucho y aquí con pies de plomo. Cogemos por debajo de la escápula, con esta podemos frenar para que la escápula frene y vayamos por debajo, tocamos subescapular y empezamos a tocar serrato. Esto es una maravilla de técnica, para la gente que tiene dolores ya no solo cervicales, sino el hombro que se les va hacia adelante, se les va hacia atrás. Trabajaríamos en oblicuo, al hombro contrario. Técnicas para cervical puramente dichas, ¿no? Siempre la gente dice, trapecio. Bueno, el trapecio muchas veces no tiene que ver con nada y es todo problemas asociados que hacen que luego duela el trapecio. Voy a subir un poquito porque la posición cuando doy un masaje dorsal, lumbar o en la pierna es tener la camilla un poco más baja porque te tiras, ¿de acuerdo? Para trabajar la cervical no necesito tanta fuerza y sí lo que me pide el cuerpo, por lo menos a mí, es tener más cerca al paciente. Por eso lo subo un poco, Entonces, técnica orontonomasia, que me encanta. Pues podemos frotar así un poquito, manos en tubo, no exagerar el movimiento como si estuviésemos haciendo un truco de magia, bailando. Entonces cogemos y tiramos para un lado y tiramos para otro. No hacemos así, solo porque si no los brazos te quedas sin ellos. Entonces arrancas desde el hombro, coges el cuellito, arrancas y vas moviéndote. Eso. Con cariño, con tranquilidad, moviendo técnica para un cuello cervical. Parece que no, pero ya estás haciendo fuerza, ¿de acuerdo? Y generando relajación en todas las fibras que nacen de abajo y van hacia el cuello. Eso. Perfecto. Una vez que hemos hecho esto, podemos hacer un poquito en estas regiones donde se acumulan muchos dolores, talones de la mano. Talones de la mano es este movimiento, ¿vale? Me vais a ver que muevo la cadera, pero es que al final es que si lo haces bien, al final acabas bailando salsa, como el que dice. Te pones siempre dejando, nunca apretamos las vértebras, y entro, salgo. Mirad, eso es. Culete para un lado, culete para el otro, ¿vale? Veis sobre todo mi mano izquierda, que es la que se puede ver más. Eso es. Nos dejamos caer. ¿Habéis visto que no estoy totalmente recto? No estoy aquí haciendo esto, sino que doy un paso atrás, me dejo caer y ya con el peso de todo mi cuerpo, lo único que tengo que hacer es mover de izquierda a derecha. Tenemos que tener otra cámara para enseñar los pies. El próximo día la ponemos, ¿vale? Y de izquierda a derecha, 3-5 minutos, tranquilamente, para trabajar la cervical. Isa, ¿me estoy pasando? Está bien. Isa tiene mal el cuello, un pequeño accidente de tráfico, se puede contar, ¿no? Sí. Tuvo un golpecillo y tal, y la han estado tratando. Y entonces, esto no le va a venir mal. Siempre que la trato, luego la digo después de los vídeos. Oye, mira esto, que tienes que te está de aquella manera. Entonces, bueno. Técnica de entretiempo, lo que estoy haciendo. Hay veces pues que lo hago efectivamente mientras hablo con el paciente o me lío, que es simplemente pues pulpejos de dedos, dar masaje en lo que es los hombritos. Técnica muy potente para barrer la cervical, pulgar reforzado. Ya hemos hablado de esta técnica. 3 líneas vectoriales. Una puede salir de C6, C7, otra de T1 y otra de T2. Siempre por encima de la espina, ¿de acuerdo? De la espina de la escápula, que es esta. Entonces serían las 3 líneas de acción. 1, 2 y 3. ¿Cómo lo hacemos? Salimos desde la dorsal, ¿de acuerdo? Un poquito más abajo, te puedes meter en T4 tranquilamente, ¿de acuerdo? Reforzamos, nos dejamos caer y nos vamos abrazando. Eso es. Reforzamos, nos dejamos caer y abrazamos. Lo hago sin esta mano. Esta mano marca la direccionalidad, la sensibilidad, el trabajo, y esta es la que hace el empuje, ¿vale?
3-5 pasadas. 3-5 pasadas totalmente horizontal, ¿de acuerdo? En T1, T2. Hasta el acromion. Y en C5, C6 arrancamos aquí. En cuanto salimos, reforzamos y nos metemos, o directamente nos metemos con la mano aquí abajo y reforzamos. Cuando tenéis dolores de estos que giras la cabeza, te da un dolor por aquí, haces eso, testas el dolor, luego haces esta estrategia, vuelves a testar y ha caído en el 90% de los casos si lo has hecho bien. Entonces es muy buena técnica que a mí me gusta mucho. Se pueden utilizar técnicas nudillares, ¿de acuerdo? Técnicas nudillares de ida y ven, como hemos hecho antes con los talones de la mano, pero metiendo los nudillos, en el que sería este movimiento. Este movimiento sería, ¿vale? Estamos trabajando con nudillos, cuando hay una musculatura bastante potente. Podemos reforzarla y verla. Y luego, por antonomasia, algo que nos ayuda a detectar dolores y que relaja mucho y que ayuda, bueno, a dar un dinamismo al masaje es el carrusel de dedos, ¿de acuerdo? Como estáis viendo, es de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Cuando esto lo haces durante mucho tiempo, pues ya te sale automático. Entonces sería, puedo arrancar carrusel de dedos aquí fuera, ir para adentro, o incluso cambiar el sentido, ¿de acuerdo? Y estar ahí durante 3-5 minutos. Estos dos dedos se estabilizan y lo que hacemos es ese movimiento, como si estuviese tratando un cuello ahora mismo. ¿Vale? Para cerrar, como os he dicho, podríamos hacer alguna estrategia de inhibición suboccipital dándole la vuelta, pero muchas veces para cerrar o para trabajar cervical alta, simplemente pinzando y resbalando, haciendo una llave de tubo, pues nos puede venir muy bien. A mí me gusta terminar siempre con un poco pues de frote superficial, roce superficial y terminando en la suboccipital, enganchándome en la suboccipital para detectar esa tensión. Muchos masajes cervicales los termino dando la vuelta, tratando toda la parte anterior del cuello y haciendo una inhibición en la musculatura suboccipital, ¿de acuerdo? Porque hay muchos músculos que llegan y que gobiernan la posición del cuello, que hace que haya desequilibrios a nivel dorsales. Entonces, un poco de frote superficial, un poco de roce superficial para terminar, secar bien la espaldita, ¿de acuerdo? Porque el aceite es bueno, pero mucho aceite pues puede obstruir el poro. Y con esto habríamos terminado nuestro masaje cervical. Para cervicalgia, para relajar un poquito una cervical. Técnicas potentes hemos utilizado en dorsales, en cervicales. ¿Ves? Ahora se ha secado muchísimo lo que os comentaba antes. Si queréis trabajar una estrategia ahora de un punto, pues sería el momento y no con tanto aceite. Hasta la próxima y más allá.